La planificación didáctica. ¿Qué es? La planificación didáctica significa diseñar una ruta de trabajo para todo el ciclo escolar o alguna de sus etapas, tomando en consideración, entre otros, a los siguientes aspectos: los conocimientos, habilidades, competencias de los alumnos, el tiempo que tenemos disponible, los objetivos de aprendizaje, las condiciones de trabajo, la modalidad en la que vamos a trabajar y los recursos e infraestructura disponibles. Lo que sí debemos decir es que difícilmente la planificación será un proceso lineal. Tenemos que ir de adelante para atrás y de atrás para adelante para ir modificando y ajustando ciertos criterios. Lo veremos adelante. Una propuesta para hacer una planificación. El abordaje del tema. Tomaremos en cuenta los siguientes aspectos. ¿Cómo se relaciona ese tema con algún aspecto de la realidad? ¿Para qué sirve saber ese tema? Definición de los objetivos de aprendizaje. Habilidades a desarrollar. Estrategias didácticas que utilizaremos. Duración y tiempo disponible. Materiales y recursos que requeriremos. Entonces, ¿cómo se relaciona ese tema con algún aspecto del mundo y para qué sirve saber ese tema? Son preguntas que son útiles hacer por las siguientes razones. Porque al preguntarnos ¿para qué sirve este tema académico de formación que voy a ver dentro de mi asignatura? Nos puede servir para promover el aprendizaje significativo y perdurable. ¿Cómo? Porque puede convertirse en un tema de investigación para los alumnos, es decir, hacer la relación entre un temario académico con algo que ellos pueden investigar cuál es su uso práctico o en la vida real y laboral. Puede ser también un detonador para implementar el ABP, es decir, puede ser cuando nos preguntamos para qué sirve este tema y cómo se relaciona con un aspecto del mundo, podemos encontrar ahí un punto de partida para elaborar un estudio de caso o diseñar un problema que nos ayude a conciliar estas dos partes, el aprendizaje eminentemente académico con una situación del mundo real que pudiera presentárseles en algún momento de su vida laboral. Permite al alumno proyectar el aprendizaje a un contexto laboral real, ya lo habíamos dicho, y ayuda a relacionar el tema con otros de la carrera o de otros contextos. Y finalmente nos ayuda a definir las habilidades a desarrollar. Es decir, aquí ya no estaríamos solo pensando en los conocimientos, sino en las habilidades que podríamos desarrollar o ayudar a desarrollar en los alumnos si pensamos cómo se deben de comportar, qué acciones deben de tomar, cómo deben de resolver el problema, entre otros. La definición de los objetivos de aprendizaje. Tenemos, y tomé como ejemplo, este programa de biología de procariontes, que es un programa de estudios y que nos debe de servir como referente. Es nuestro punto de partida y nuestro punto de llegada. Tenemos libertad de cátedra, pero esto no quiere decir que podamos dar los temas que nosotros querramos o no dar algunos temas del programa. La verdad es que tenemos que dar todos los temas del programa. Los podemos acomodar de distinta manera, los podemos dar en otra secuencia, pero al final tenemos que abordar todos los temas del programa de estudios. Entonces, este es nuestro referente. Pero este referente, como pueden ver, es un referente temático. Aquí nos está diciendo cuáles son los aspectos y los temas que debemos revisar dentro de nuestra clase, pero nunca nos dice cómo. Entonces, bueno, tenemos el tema
y lo que tenemos que hacer es pasar a una siguiente etapa. Lo que tenemos que hacer es, a partir de nuestro programa de estudios, pasarlo a los aprendizajes esperados. ¿Cómo se frasean los aprendizajes esperados? Esto parece insignificante, pero produce un cambio bastante significativo a la hora de plantear los aprendizajes esperados cuando empezamos la frase con: al final de este semestre o lección, semana, los alumnos habrán aprendido. Y entonces aquí estamos dándole un giro completamente nuevo. Ya no estamos revisando temas en abstracto, sino estamos aterrizando a lo que los alumnos de verdad deben de saber. Que no son solamente conocimientos, sino también habilidades. En el mejor de los casos, por supuesto. Entonces, las habilidades a desarrollar, nos preguntaremos cuáles pueden ser las habilidades a desarrollar dentro de un curso. Bueno, les voy a dar un ejemplo de lo que se plantea, por ejemplo, en un programa STEAM, que es un programa de Science, Technology, Engineering, Arts y Mathematics, por sus siglas en inglés, donde se espera que los estudiantes, además de los conocimientos, desarrollen un pensamiento lógico, sean aptos para resolver problemas, desarrollen también habilidades de lenguaje y comunicación, habilidades de improvisación, que sepan trabajar en equipo, que estimulen su creatividad, que tengan una autonomía personal y que aprendan de los errores. Esto es solo un ejemplo de habilidades que pueden desarrollarse en los alumnos. No son las únicas, pero me parece importante exponerlas. Las estrategias didácticas. Aquí tenemos que definir o hacer una definición preliminar de las estrategias didácticas y métodos de enseñanza para cada aprendizaje esperado. Si ya sabemos entonces qué es el conocimiento o las habilidades que deben aprender al final del ciclo, la lección, el tema, entonces vamos a ir viendo y revisando si vamos a aplicar un método conductista, cognitivista, constructivista, si vamos a aplicar el ABP o la gamificación. Muchas veces, por falta de tiempo, no podemos irnos a hacer una aplicación exhaustiva del constructivismo ni aplicar un proyecto de aprendizaje basado en problemas o proyectos y mucho menos hacer una gamificación. Por lo tanto, hay aspectos del temario que son temas sin particular complejidad que podemos dar en una clase magistral, exponiendo el tema para que lo conozcan, para que sepan de qué trata, y posteriormente podemos implementar las otras estrategias. Pero tenemos que estar conscientes de cuáles son los conocimientos y las habilidades que deben de adquirir nuestros estudiantes al final del ciclo o al final de la lección, de la semana, como lo vayamos a seccionar, o para lo que vayamos a hacer, la planificación que estamos haciendo, para ver qué tipo de estrategia y metodología didáctica sería la más conveniente de aplicar. Duración y tiempo disponible. Tenemos en realidad un semestre que dura 16 semanas y dentro de esas 16 semanas tenemos una serie de aprendizajes esperados que conllevan conocimientos y habilidades, y todo esto lo tenemos que acomodar dentro de un periodo determinado. No tenemos más tiempo, tenemos 16 semanas tal cual, de manera que lo que tenemos que hacer es ver cómo vamos a ir graduando o secuenciando los aprendizajes y las habilidades a lo largo de todo el semestre para que los alumnos vayan adquiriendo esos conocimientos y habilidades que hemos planteado desde un inicio. No olvidemos también el aprendizaje en espiral, es decir,
un tema que puede ser difícil de aprender o difícil de adquirir en un momento, podemos reforzarlo a lo largo del curso en alguna otra ocasión. Entonces, este es, digamos, el esquema general de cómo organizar el tiempo con el lapso que tenemos de enseñanza-aprendizaje. Tenemos también que pensar en los materiales y recursos, es decir, tenemos que hacer la selección o producción de lecturas y recursos, saber si vamos a trabajar en un soporte analógico o digital, saber si vamos a usar artículos de uso cotidiano para hacer experimentos o solicitarles a los alumnos para que lo hagan, por ejemplo, en la modalidad de distancia a falta de laboratorio. Podemos idear una serie de experimentos que se pueden hacer con artículos de uso cotidiano que seguramente los alumnos tienen en sus casas, en sus cocinas, etc. U otros recursos según las necesidades de aprendizaje que tengamos. Quisiera poner un ejemplo de planificación didáctica que es este. Por ejemplo, aquí tenemos un aprendizaje basado en problemas que va a ser la lección que vamos a dar en 3 horas. Y vamos a plantear los temas generales, que es el diseño de un curso, secuencia didáctica u objeto de aprendizaje basado en el aprendizaje basado en problemas. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje de esta sesión en particular, que dura 3 horas? Es muy importante tener delimitados los objetivos de aprendizaje porque esto hace que tengamos bien contenido al grupo y que no se desbalague hacia otros objetivos o hacia otros temas que no tienen que ver con lo que estamos planteando y con lo que hemos planteado como aprendizajes esperados. Entonces, definimos los objetivos de aprendizaje y en esta sesión se espera que los alumnos pongan en práctica los conocimientos adquiridos sobre el aprendizaje basado en problemas, constructivismo y competencias. Después pasamos a la tabla donde están los generales, la secuencia, los productos y la duración. Y también del otro lado los materiales que se van a requerir. En los generales nos hacemos una descripción. En esta sesión los alumnos harán el diseño de un curso, secuencia didáctica u objeto de aprendizaje basado en el aprendizaje basado en problemas. Y posteriormente hacemos una secuencia didáctica o instrucciones. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo imaginamos que va a ser la secuencia de nuestra clase? Entonces lo primero es que vamos a dividir en 2 equipos por sorteo a la clase. Ellos van a decidir sobre 2 temas a desarrollar para un microcurso, un objeto de aprendizaje, una infografía, un video, un material de audio, una batería de preguntas, un interactivo u otro. Toda esta secuencia de planificación la van a tener a la vista los alumnos, porque a partir de aquí ellos van a ir siguiendo las instrucciones. Se sortearán los temas. Entonces, siempre que hay sorteo y elección y todo esto, ya empieza el tema del juego y empieza a ser atractivo para ellos. Ya no están solo sentados escuchando una lección, sino que ya empiezan a ponerse en movimiento. Punto 4. Una vez integrados los equipos, cada uno elegirá un formato en el que el otro equipo deberá desarrollar el tema que le tocó, bajo el esquema de ABP, un video, un audio o una infografía. Entonces van a ser los mismos alumnos y ya los estamos empoderando y ya los estamos haciendo participar en el proceso de aprendizaje, los que van a decidir qué formato va a tener que producir el otro equipo. Y como suelen ser muy crueles, tienden a irse sobre las cuestiones más difíciles, pero eso ya es responsabilidad de ellos. En el 5, cuando ya se definieron los parámetros, los equipos realizan las acciones siguientes, hacen una investigación y documentación sobre el formato solicitado por el otro equipo, es decir, cuál es la definición, en qué consiste una infografía, un video educativo,
un podcast, lo que hayan solicitado al otro equipo que realice. Realizarán una investigación sobre el tema que les toca desarrollar, entonces no es solo investigar sobre el formato, sino también sobre el tema que les piden que desarrollen. Elaborarán un plan didáctico o diseño instruccional del producto deseado, es decir, ellos mismos van a hacer una planificación de su trabajo una vez que tengan los elementos suficientes y finalmente desarrollarán el producto. ¿Cuáles son los productos esperados de esta clase? Cada equipo terminará con los siguientes productos. Una investigación del formato que les fue solicitado. No es una investigación formal por el tiempo, pero al menos habrán revisado algunas páginas, algunos documentos y tendrán alguna idea general de el formato que les fue solicitado y que deberán también exponer al resto del equipo. Una investigación sobre el tema a desarrollar. Igualmente, no es una investigación exhaustiva, no se pretende en este caso que lo sea, sino simplemente tener referentes para saber de qué va el tema que tienen que desarrollar. Una planeación didáctica o diseño instruccional y el producto solicitado. Viene otra parte que es extremadamente importante, que es la duración de cada una de las actividades. Porque si no ponemos un referente de duración de cada una de las actividades, podemos prolongarnos, que es lo que realmente acaba sucediendo en la mayoría de los casos, pero al menos tenemos aquí un referente de tiempo. Entonces, por ejemplo, en la conformación de equipos no pueden pasar más de 15 minutos, que ya es mucho, estamos dejando ahí un pequeño margen. En la elección del formato y del tema a desarrollar por el otro equipo también serán 15 minutos, entonces debemos de ir sobre estos tiempos, sobre estos productos, sobre estas instrucciones, ir presionando a los alumnos para que cumplan en el tiempo cada una de las instrucciones, lo cual también los hace que estén más activos, que deban resolver en ese momento, que estén bajo presión, pero al mismo tiempo es algo divertido, entonces están entretenidos. De hecho, cuando acaban las clases, normalmente los alumnos en una clase de 3 horas sienten que pasaron 20 minutos porque estuvieron todo el tiempo en movimiento y todo el tiempo haciendo cosas. En tercer lugar, la investigación sobre el formato a desarrollar con unos 30 minutos. En punto 4, la realización de la investigación sobre el tema, 30 minutos. La elaboración del plan didáctico o diseño instruccional del producto, 30 minutos. Y al final, el desarrollo del producto, 60 minutos. Lo que salga. Pero, como pueden ver, aquí ya pasaron en una clase de 3 horas por una serie de conocimientos que ellos investigaron, que ellos fueron a buscar. Probablemente no son los conocimientos a mayor profundidad, pero tienen una idea. Si tienen el interés, lo irán a buscar en las clases posteriores o incluso solicitarán que estos temas se amplíen porque les generó un interés. Entonces, este es el ejemplo de una planificación didáctica para una clase. Si tenemos esto para las 16 semanas, en realidad ya podemos tener una visión muy general, ya tenemos construido el curso. En realidad, si lo tenemos así, incluso ya lo podemos pasar de manera bastante sencilla, no forzosamente fácil, pero ya muy construida para incluso la modalidad de distancia. Pero lo que es interesante ver en esta planeación es que se conjuntan muchos elementos. Los alumnos nunca están pasivos, en realidad son ellos los que están construyendo la clase y los aprendizajes. Entonces es así como vemos el tema de la planificación didáctica. Espero que les sea de interés y de utilidad para sus propios propósitos de enseñanza.